Buenas, buenas. Mi nombre es Ayelén Correa. Soy pianista, docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el detrás de las partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Espero que estés muy, pero muy bien. Nos volvemos a reencontrar en este Detrás de las Partituras en un nuevo episodio. ¡Qué alegría que así sea! En esta ocasión no estoy con el mate porque es un poco tarde cuando estoy haciendo esta grabación. Son como las 11 menos 10 de la noche, pero sí te digo que estoy con un tecito acá al lado mío porque la noche está distinta. Hay una luna maravillosa, grande, que ilumina tantísimo los senderos de este pequeño pueblo donde me encuentro. Llueve por momentos se para, se abre el cielo y me permite ver esa hermosura y bella luz radiante que me transmite esta luna. Bueno, nos vamos a adentrar en un tema súper interesante para mí. Hace unos días, buceando por las redes, y el algoritmo me sugiere un video un tanto particular. Y si me seguís en Instagram, habrás visto y me habrás escuchado un poco en la reflexión que invité a hacer y lo que vamos aprendiendo, ¿no? Porque en las redes y acá también en el podcast se brinda un montón de conocimiento gratuito, pero también es importante poder compartir, ¿no? Que fluya un ida y vuelta con el otro, con el oyente, con el interlocutor. Y bueno, en esta curiosidad, ¿no? Del quehacer musical, invité a abrir las puertas del pensamiento colectivo. Pero antes de seguir, te voy a hacer escuchar solo el audio. Difícil, ¿no? Cada vez que lo escucho, el estómago se me anuda, mis dientes se aprietan, y es como si pudiera sentir esa tristeza y ese llanto interno que esa niña está viviendo. Pero a la vez me genera un enojo muy profundo, como si yo y mi ser adulto quisiera reaccionar buscando protegerla. Y vos te preguntarás, ¿de qué? ¿Protegerla de qué? Y ahí es donde te respondo, de sus propios padres, de sus docentes, de esos adultos ausentes que dicen ser responsable de ella, pero que evidentemente tanto no lo son. Acá nos vamos a adentrar en esos caminos un poco sinuosos de los que nadie suele hablar, de esas palabras que pocos se hacen eco. Y escucha cada una de estas antítesis que te propongo. Obligación versus juego, enseñanza versus imposición, padecimiento versus disfrute. Está obviamente completamente vinculada cada una de estas antítesis con la pedagogía, la didáctica y la metodología justa que se supone que cada peque, cada persona, cada uno de nosotros debería llevar adelante en su aprendizaje. Claro, en general uno cree que esto solo cae en la responsabilidad de los docentes, pero déjame decirte una cosa. El ejemplo de esta nena tocando así no es un ejemplo que sucede en el conservatorio o en un espacio institucional educativo. No, todo lo contrario. Es un encuadre en un espacio hogareño. Y es acá donde hago especial hincapié en la importancia del entorno familiar, el entorno de los padres, en el momento de comenzar a realizar un camino musical académico. Sobre todo porque en la primera infancia es donde realmente se absorben la mayoría de las experiencias que después van a ser o de ayuda o de impedimento en la adultez. Y en este caso, como verán, la niña no debe tener más de 5 o 6 años. Como mucho, ¿eh? Te cuento que desde la mirada de la psicología musical que nos propone Mauricio Weintraub, uno de mis grandes maestros, podemos ver que el crítico guía que desarrollamos internamente está compuesto por el padre, madre o tutor y los docentes representativos que tenemos a lo largo de nuestro desarrollo musical. Y esta conjunción interna de las acciones, actitudes, frases, comportamientos que vamos viviendo, viendo y aprendiendo, se van incorporando de ellos y nosotros luego los internalizaremos como propios. Obviamente que tiempo más tarde
vos te vas a encontrar en una situación cotidiana, ¿no? En una de esas mañanas de sesión de estudio y te preguntarás por qué aparecen algunas de estas frases que te voy a comentar. A ver, decime si te surgen o si hay otras, coméntame por acá abajo o mándame un mail, así te puedo leer. ¿Escuchamos? ¿Ves que si no hubiera descansado el domingo, hoy lunes tendría la obra mejor? Esta obra para violín es demasiado para mí. No sé si llego a dar el concierto. Creo que si subo la cantidad de horas de estudio podría mejorar, porque estudiando solamente 3 horas al día no creo que logre ser ese músico profesional que tanto quiero. Esas frases lamentablemente no salen del aire o aparecen porque sí. Esas frases nosotros primero las escuchamos o las vimos en acciones desde otras personas, que luego se grabaron en nuestra retina al ver sus actitudes y que casi como una película que se va repitiendo una y otra vez en nuestro cerebro, la vamos recordando. Y si quisieras, lo verías como una escena, como si alguien te iba diciendo con un gesto, con una cara poco amigable, o hasta incluso vos veías irse aquella persona de donde estabas tocando, del espacio donde estabas vos estudiando, porque seguramente no le gustaba lo que estabas haciendo. Y es el key de esta cuestión acá, en esta situación. Es poder comprender de dónde nace esta raíz del problema para que nos ayude a ser conscientes de ello y, sobre todo, si sos docente, de no repetirlo. La pedagogía y la didáctica son herramientas completamente poderosas al momento de aprender algo. Ahora, jugar mientras que aprendemos nos generará poder conectar con lo esencial de ese acto artístico y nos permitirá disfrutar de eso que hacemos. Te lo voy a poner en un contexto, por ejemplo. Cuando un docente está dando clases, puede seguir con la corriente o puede elegir en realidad, porque elige, si es consciente, claro, ¿no? Puede elegir la corriente que interpreta a la palabra del alumno como carente de luz o persona sin luz, donde buscará generar un vínculo de maestro-alumno buscando iluminar, entre comillas, ¿no?, con su sabiduría a quien tenga enfrente. O por lo contrario, puede elegir conectar con el deseo de la exploración de la persona e ir guiándola con diferentes contenidos musicales para lograr desarrollar su beta artística musical. Acá la interpretación del alumno, estudiante o discípulo sería alimentar y buscar hacer crecer a quien se encuentra junto a mí. Qué diferencia, ¿no? Bueno, te cuento algo. La segunda opción para el docente, para nosotros los docentes, nos implica un poquito más de trabajo, o por lo menos un trabajo diferente. Una constante dinámica de cambio, de predisposición hacia el estudiante, y acá es la parte que creo más relevante, personalizar la clase, que no sea una y otra repetida como si estuviéramos tipo loritos pintados tratando de sacarnos de encima ese horario del trabajo. Justamente, para llevar a cabo esta última forma de dar clases, necesitamos cointerpretar la música con el estudiante, necesitamos ir conectando con su deseo, con su interés e ir presentándoles diferentes visiones musicales, no una sola. De esta forma, la persona que está aprendiendo cultivará su conocimiento, su curiosidad, mientras que incorpora nuevos conceptos teóricos y prácticos a la vez. Te cuento algo. Muchas veces me pasa dando clases que me pierdo de la noción del tiempo y lo mismo me sucede cuando estoy en el momento de tocar, de estar con mis sesiones de estudio con mi instrumento. Lograr este estado de flow, de conexión total y de abstracción absoluta con el momento actual es gracias a que realmente me permito un espacio lúdico al momento de enseñar y al momento de tocar. Con tantos años de experiencia en la docencia, creo que no es posible disociar una cosa de la otra. Como tampoco es posible disociar que lo que se vive es lo que se transmite. Esta parte honesta y transparente de la enseñanza que muchas veces perdemos de vista. Por eso es importante poner en nuestro camino personas que nos ayuden realmente a crear ese ecosistema musical de disfrute y no de obligación, de culpa o de miedo. Porque esa niña, aquella niña que escuchaste al comienzo, crecerá, pero puede que siga tocando el instrumento o no. Pero si lo sigue haciendo, seguramente un día se subirá al escenario,
mirará al público, logrará tocar las obras, pero por más que la aplaudan y la aplauda toda esa gente, ella seguirá llorando dentro, con esa tristeza de no haber podido elegir y decidir qué quería verdaderamente hacer. Porque obviamente en este contexto lo que podemos apreciar es que es una nena que está llorando, tratando de consensuar con sus padres, de hacer eso que no quiere, pero que ante la mirada del otro lo debe hacer. Y acá, como te decía en un comienzo, entra la responsabilidad del rol que cumple la familia en su desarrollo educativo. Si es una familia que cultiva la escucha, la palabra y el respeto a las emociones que viven sus hijos, claro está que buscarán un docente que también empatice con esos valores educativos que ellos tienen. Pero si por el contrario, como estamos viendo, como estamos escuchando en realidad, la familia enseña desde el castigo, la imposición, la culpa y el bloqueo de las emociones, evidentemente creen que no son relevantes para lograr esos objetivos que se plantean, buscarán por ende docentes que utilicen ese tipo de metodologías. Según mi experiencia, no hay una retroalimentación de una sin la otra, porque automáticamente al primer escenario en que el docente quiera proponer una metodología distinta, puede que la familia piense que es una pérdida de tiempo. Seguramente buscará otro profesor que genere resultados musicales concretos en sus hijos, como si ellos fueran casi un robot, donde solo interesa que toquen bien el instrumento. Y así podemos dar tantísimos ejemplos posibles como realidad de familias que hay y docentes, ¿no? Las combinaciones son un montón, desde el lado placentero, desde el disfrute, desde la alegría y la habilitación de la conexión de las emociones con el quehacer musical, o por lo contrario, el padecimiento, la obligación, el displacer y bueno, obviamente, una carencia de conexión interna con lo que hago y con lo que siento. Quiero cerrar este episodio dejándoles varias preguntas para reflexionar. Ahí van. ¿Qué tipo de vínculo crees que estimularon tus padres en tu camino musical? ¿Tuviste la oportunidad de pararte y pensar qué vínculo querías o querés tener en tu realidad musical? ¿Qué visiones te propusieron los diferentes docentes que tuviste en todo tu recorrido educativo? Y para terminar, ¿qué tipo de docente crees que sos? Es decir, ¿buscas estimular, consensuar, proponer o simplemente te dedicas a repetir eso que aprendiste e impones una línea de contenido musical y listo? Desde ya te agradezco haber llegado hasta acá en el episodio. Gracias como siempre de estar del otro lado y te mando un fuerte abrazo a la distancia desde donde me estés escuchando. Y recordá que este ecosistema musical lo hacemos entre todos y cada uno de nosotros con cada granito de arena que aportamos al mundo. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo episodio de este Detrás de las Partituras. Gracias. Te cuento que me encontrás en las redes como yelencorrea.musica. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.